La plaga de la incapacidad de autocrítica como huésped de la pareja. Como hemos podido constatar, esta plaga que yo llamo incapacidad de autocrítica ha asolado a la humanidad a lo largo de la historia en muchos de sus terrenos. Lamentablemente, la pareja no ha podido sustraerse a este maligno influjo. Es más, se ha convertido en uno de sus bocadillos predilectos, toda vez que las condiciones de cercanía, duración, intensidad y potenciales fricciones de sus integrantes la convierten en un inmejorable medio o caldo de cultivo en el que se reproduce y desarrolla de manera óptima, envenenando el alma de los amantes y propiciando enfrentamientos para que mutuamente se lastimen. Después de revisar el poder devastador que distingue a esta limaña, estamos preparados para dimensionar la insospechada fuerza del enemigo con el que tiene que combatir la pareja. El viejo paradigma, como yo lo llamo, es decir, la errónea creencia de que para construir un espléndido matrimonio solo basta con elegir a la persona adecuada, es decir, al príncipe o a la princesa, ya que el amor se encargará de lo demás. Ha subestimado a los depredadores que le erosionan y taladran. Ha hecho un pésimo diagnóstico al proponer que lo que destruye a las relaciones son la apatía y la comunicación deficiente. Con esto ha perdido de vista los verdaderos agentes genocidas de la pareja. A partir de esta nueva información, ahora podemos calibrar la magnitud del poderío del adversario, el cual tiene, como ya vimos, la gran capacidad de infiltrarse en múltiples ámbitos humanos, incluyendo a la pareja, para fabricar en esta última un clima de suspicacia y de destructividad al persuadir a sus integrantes con una eficiencia sorprendente de que el generador de los conflictos, de los errores, defectos y malas intenciones con los que nos pretende dañar es nuestro cónyuge. Si nos enfocamos en la pareja, podrás observar que operan los mismos procesos que te mostré en los ejemplos anteriores. Aparecen mecanismos idénticos a los que se presentaron en los episodios históricos de la Santa Inquisición y del nazismo. En algunos momentos es fácil desplegar la irracionalidad y la destructividad, pero sumamente difícil reconocer que es expresión de la inmadurez o de la disfuncionalidad o irracionalidad propias. Por supuesto que lo anterior se presenta en diferentes grados, frecuencias o intensidades, dependiendo de los niveles de toxicidad o de la capacidad nutritiva de las parejas. En casos muy patológicos, un misógino puede agredir sistemáticamente a su esposa. Sin embargo, es incapaz de asumir que lo hace porque en su interior anidan intensos sentimientos de enojo, miedo, odio o envidia hacia la mujer, que justifican su violento comportamiento con el ridículo y pueril argumento de que ella se merece eso y más porque no lo atiende como es debido, o que las tratan con brusquedad porque es la única manera en que entienden, o simplemente que se lo buscan por ser tan torpes. Por eso ellos llegaron a crear el aterrador refrán que dice: a una mujer ni todo el amor ni todo el dinero. Ellas, por su parte, intentan legitimar su actitud autodestructiva y autodesprecio, aduciendo que toleran las cáusticas descalificaciones y los demoledores desplantes agresivos de sus maridos porque les profesan un gran amor. Ah, qué fácil y qué cómodo es autoengañarse, ¿verdad? Pasando a otro de nuestros ejemplos anteriores, veamos cómo los integrantes de la pareja se conducen de la misma forma defensiva e irresponsable en que lo hace la mayoría de los países en guerra. En efecto, así como ambos culpan al otro de los males del mundo y asumen que su beligerancia es una respuesta de defensa contra las agresiones de las que son objeto, eso mismo sucede en el ámbito de la pareja. Ambas partes aseguran tener la razón y afirman, sin la menor duda, que el otro es el que está equivocado. Cada uno de ellos responsabiliza al cónyuge de los conflictos y de la crisis de la relación. Están plenamente convencidos de que su actitud hostil y sus reclamos hacia la pareja son un legítimo y justificado acto de defensa contra los incumplimientos, ataques, neurosis o fallas del cónyuge. Para que observes de cerca el gran parecido que existe entre la dinámica de las guerras y los matrimonios conflictivos, te presento el siguiente chiste. A Pepito le encargaron en su escuela la tarea de investigar cómo se inician las guerras. Se acercó a consultarle a su madre y ella le respondió: «Mira, Pepito, es como cuando el inútil de tu padre llega muy borracho de su parranda acostumbrada y no tiene argumento razonable que darme». Para complementar esta información, ahora acude con su padre, el cual le dice:
Pues es como cuando la estúpida de tu madre se pone a coquetear en mi presencia con tipos más jóvenes que yo, hijo. Como consecuencia de esto, la pareja comienza una tremenda discusión que termina en golpes mutuos. Una hora después, el padre se acuerda de la tarea de su hijo y le dice: Pues a ver, ven, hijo, te voy a explicar cómo inician las guerras. No te preocupes, papá, contestó Pepito. Ahora ya sé cómo. Como puedes ver, ella culpa a su marido por los problemas conyugales al afirmar que es un alcohólico irresponsable, en lugar de cuestionarse: ¿por qué elegí como esposo a alguien tan inmaduro? ¿Por qué lo trato con desprecio? ¿Por qué no me divorcio en lugar de humillarlo cuando lo único que hago con esa actitud es echarle gasolina al fuego? ¿Habrá alguna relación culpa-castigo entre mi coquetería y su embriaguez? A su vez, él la cela y la ofende en lugar de preguntarse: ¿coqueteará con otros hombres porque yo no la trato bien y porque nunca le digo que me gusta? ¿Será la forma en que se desquita de mi alcoholismo, de mis parrandas e indiferencia? Como puedes percatarte, ninguno de los dos se pregunta si su propio proceder estará relacionado con el comportamiento violento del cónyuge, pues no tienen la menor duda de que el otro es quien inicia la declaración de guerra con sus provocadoras conductas. Para que asimiles la importancia de la dinámica de estas parejas disfuncionales, te presento el caso de un matrimonio que llevaba 12 años casado y que me solicitó terapia hace algún tiempo. Los hechos y la tónica de su relación eran la siguiente. Él era un médico de 40 años de edad, retraído, con tendencias depresivas y con una gran inhibición para expresar sus emociones y sus ideas, incapaz de comunicarse funcionalmente con su esposa y, por ende, sin recursos o habilidades para abordar los problemas que se iban presentando, los cuales, al no ser solucionados, se acumularon. Ella era una mujer de 38 años, odontóloga de profesión, extrovertida, demandante y codependiente, que le exigía a su marido que se expresara y dialogaran. Primero lo hacía con tranquilidad, pero al no recibir respuesta de él, le gritaba e insultaba. Como él no sabía qué responder, se paralizaba, con lo cual la frustración de ella la llevaba a cerrar con llave la puerta de la recámara para que no escapara y enfrentaran juntos el problema. Cuando él seguía con su actitud evasiva, ella incrementaba sus exabruptos hasta que el esposo, harto de injurias y gritos, terminaba golpeándola. Al parecer era de los misóginos que en el fondo de su corazón piensan: ¿para qué arreglar con un diálogo lo que se puede arreglar a golpes? Mientras que a ella le encantaba encerrarse con el lobo para atosigarlo, zarandearlo y perseguirlo hasta que la fiera, ya acorralada y desesperada, contraatacaba con incontrolable rabia. Después de la escaramuza, maltratada en su físico y abollada en su orgullo, ella profería amargas quejas, como la más inocente de las víctimas, exclamando: «Oh, ¿por qué tendré la desgracia y la mala suerte de estar casada con un individuo tan inmaduro?». En la primera entrevista que tuvimos, cuando le pregunté a él quién estimaba que era el que estaba mal, decía: por supuesto que ella, por ser tan demandante, exigente y gritona. Él estaba seguro de estar bien y de que su actitud pasiva y agresiva era una lógica respuesta a los arrebatos neuróticos de su esposa. A su vez, ésta argumentaba que ella era la que estaba bien y que si gritaba, ofendía y se encaraba con su marido, era para comunicarse con él con el fin de que mejorara su matrimonio. Afirmaba que su comportamiento era una reacción lógica frente a un esposo tan pasivo, cerrado y desesperante. Como puedes advertir, ambos fueron incapaces de asumir una actitud de autocrítica. Él no era consciente de la cuota de disfuncionalidad que aportaba su matrimonio. No se percataba de que su falta de iniciativa y su actitud impasible era una encubierta provocación, una agresión pasiva que desencadenaba y potencializaba la ira en ella. Tampoco se daba cuenta de las implicaciones de su severo cuadro de estreñimiento emocional, de analfabetismo afectivo, de semiautismo emocional, del miedo a la mujer y al conflicto que lo conducían a una parálisis cuando surgía algún problema. Ella afirmaba que a todas luces la parte inmadura y disfuncional de la relación era él, que si lo agredía y presionaba era para que reaccionara y saliera de ese estado de letargo en el que se encontraba. Al igual que él, tampoco era consciente de su parte enferma. No había identificado su neurosis, su codependencia, sus rasgos histéricos y su necesidad de ser maltratada.
Cuando le pregunté cuántas veces se habían suscitado esos episodios de encierro en la habitación para obligarlo a dialogar, imagínate, me contestó que como 40 veces. Enseguida le pedí que me explicara por qué lo hacía. Me respondió que para confrontarlo y de esa manera poder tener una mejor relación. Para terminar, le pedí que me relatara cómo terminaban estas escenas y me comentó que invariablemente recibiendo golpes. No sabes qué trabajo me costó hacerle entender que si después de llevar a cabo ese ritual de encerrarse con el lobo en casa para provocarlo, las consecuencias siempre eran golpes, resultaba obvio que si insistía en reproducir esta secuencia de hechos, lo que buscaba era ser maltratada. El comportamiento de esta mujer me recordó el siguiente chiste. Un científico organizó una expedición al Polo Norte para realizar algunos estudios de la fauna local. Ya estando en la gélida región, súbitamente se aparece el abominable hombre de las nieves con una estatura de 2,5 metros, quien se siente invadido y lo viola. El biólogo, muy dolido física y moralmente, retorna a su país para abastecerse de las armas apropiadas y regresar de nuevo al casquete polar para vengarse del despiadado agresor. Después de planear una elaborada estrategia, le tiende una trampa y lo mata. Otro espécimen de esta comunidad, que ahora medía 3 metros, al percatarse del asesinato de su pariente, en represalia ataca al científico y también lo viola. El agraviado hombre regresa a su ciudad en busca de armas más potentes, pero esta vez el Yeti es aún más grande. Confecciona su nuevo plan de ataque y una vez consumado, lo mata. Otro hombre de las nieves de 3,5 metros se da cuenta del crimen de su compañero, golpea al científico y también lo viola. La indignación del investigador crece proporcionalmente al tamaño del monstruo, pues de ese tamaño va siendo su dolor. Una vez más, regresa a su ciudad para conseguir armas más poderosas para lavar su honor. Retorna con un poderoso arsenal y mata a la criatura violadora. Nuevamente aparece otro de estos ejemplares perversos de 4 metros y para desquitarse lo viola. El científico, que parece no entender, regresa a su ciudad en busca de armamento de mayor calibre y mata a la enorme bestia peluda. Y para no variar, otro Yeti se da cuenta y lo viola. Como ya te imaginarás, va en busca de un nuevo armamento y lo último que se supo del caso fue que se le vio regresando por más armas para matar a otro hombre de las nieves, que esta vez medía 8 metros, quien para variar también lo había violado. Como podrás darte cuenta, tanto la señora de la terapia como el biólogo en el fondo buscaban resultados que no podían reconocer. La pareja también hace suya la ideología de los partidos políticos de la canallada y la travesura. Analicemos los siguientes ejemplos desde el punto de vista del señor. Si ella voltea a ver a un hombre atractivo, para él eso es una canallada. Pero si es él quien mira a una mujer guapa, entonces es una travesura. Si ella llega tarde a casa, lo considera una canallada y cuando él lo hace, no es sino una travesura. Si ella discute acaloradamente en el supermercado con la cajera porque le hizo mal las cuentas, él se avergüenza y dice que se comporta como una argüenderita, que le gusta el mitote. Pero si es él quien se baja del carro para pelear e insultar a un conductor que sin darse cuenta se le cerró, entonces se considera un hombre valiente y con dignidad que simplemente defiende su honor. Ahora veamos estos otros casos desde la óptica de la esposa. Si ella le grita al hijo es porque lo está educando. En cambio, si él es quien lo hace, para ella eso significa que lo está agrediendo. Si ella frecuenta a su madre es porque es buena hija. Pero si es él quien visita con asiduidad a la suya, entonces tiene mamitis. El comportamiento de los integrantes de la pareja es también semejante al de algunos entrenadores de fútbol. Ven únicamente lo que les conviene y omiten, niegan o disminuyen lo que va en contra de sus intereses. Dicen que lo importante es el respeto, el afecto y lo justo. Exigen ser tratados con decoro, pero no se dan cuenta de sus malas maneras hacia el otro. En alguna ocasión, en una terapia de pareja, uno de mis pacientes se quejó amargamente de que su esposa no lo amaba porque, según él, no lo atendía como se merecía, además de no brindarle el reconocimiento por todo lo realizado en favor de la relación. Le pedí que le preguntara a ella si se sentía amada por él y si consideraba haber recibido el reconocimiento a todo lo valioso aportado a su matrimonio. ¿Sabes qué contestó?
que tampoco se sentía amada ni reconocida por él. Sin darse cuenta, le pedía a ella exactamente lo mismo que él no daba. Ambos demostraron tener una percepción selectiva muy ventajosa. Veían los aspectos favorables para sí, soslayando los negativos, es decir, enfocaban solo las fallas, desatenciones y carencias del otro y no las propias. Le expliqué que tenía la solución en sus manos, que quería ser tratado como rey sin darse cuenta de que se comportaba con su compañera como si fuera un déspota. Le aseguré que si empezaba a darle un trato de reina, sin temor a equivocarme, ella comenzaría a darle el trato de rey que él tanto anhelaba. Un aspecto relevante del tema de las sesiones de la terapia de pareja es que en ellas invariablemente se presentan escenas con el siguiente patrón. La esposa se queja amargamente de que su matrimonio es un rotundo fracaso porque asegura que su marido es un cavernícola, un estreñido emocional que ni con el más potente laxante psicológico se le podía extraer un pedacito de sentimiento. Un mudo psicológico al que le resulta imposible comunicarse, un tacaño afectivo que es incapaz de dar una caricia verbal o física, un misógino, macho, arrogante, pasivo, impotente, agresivo, poco detallista, avaro, etc. Después de que la mujer despotricó, el marido, con un ostensible enojo, señala que efectivamente su matrimonio es un desastre. Pero no por las mentiras injuriosas y malintencionadas que su esposa expresa, sino porque ella es una bruja castrante, neurótica, histérica, dependiente, posesiva, celosa, frígida, intrigosa, chantajista, etc. Cada uno de ellos intenta explicar que su matrimonio está deteriorado por la interminable lista de defectos, carencias y limitaciones del cónyuge que ambos presentan al terapeuta como prueba irrefutable de que el otro es el causante del desplome de su relación. Ahora, para que contrastes, te ofrezco esta hipotética escena. Un matrimonio asiste a una sesión de terapia de pareja en la que el esposo toma la iniciativa para expresar lo siguiente. Doctor, nuestro matrimonio está en una severa crisis. En grave riesgo de destruirse. Por favor, ayúdeme, se lo suplico. La causa de nuestros problemas es de que soy un neurótico, un incompetente afectivo que no sabe amar. En el fondo estoy enojado y le tengo miedo a la mujer. Soy muy desconfiado e inseguro y tengo muy mal carácter. No sé cómo mi mujer ha aguantado a un hombre tan inmaduro y tan dañado emocionalmente como yo. Por favor, doctor, se lo ruego. Atiéndame porque mi esposa merece mucho más de lo que yo le he ofrecido hasta hoy. Ayúdeme a crecer emocionalmente para hacer feliz a mi mujer, ¿sí, doctor? ¿Qué te parece? Pues esto último es ciencia ficción. Es un episodio que difícilmente podríamos presenciar porque es inusual. A través de la escena prototípica en la que los cónyuges se responsabilizan mutuamente del desastre conyugal, descubrí que en la vida, pero que también en el ámbito del matrimonio, existen dos tipos de personas. Las víctimas, que constituyen 95% de los integrantes de la pareja, son aquellas que utilizan los defectos del otro para no asumir los propios. Mientras que los guerreros, que integran el 5% restante, son aquellos que saben que en cada conflicto que surge con el compañero, los dragones y demonios con los que se tienen que enfrentar, siempre están en su mundo interior y no en la pareja. Menciono al guerrero porque para atrevernos a mirar nuestra parte oscura, necesitamos sus dones de la nobleza y la valentía. No resulta fácil asumir y mantenernos en la actitud autocrítica, porque la inseguridad que padecemos la mayoría nos dificulta el enfrentamiento contra nuestros dragones. Somos tan frágiles que pensamos que no soportaríamos confrontarnos con nuestra parte oscura. Para evitar el dolor y las consecuencias de lo que sobrevendría si se cumplieran nuestras fantasías catastróficas, desarrollamos hábiles mecanismos como el que se hace patente en esta sorprendente frase. No entiendo por qué la gente no reconoce sus defectos. Si yo los tuviera, los reconocería.